Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Bueno, seguimos con este estudio que ya llevamos, esta es la 4ª semana de introducción, seguimos con la introducción a este estudio llamado Pecados Respetables, este estudio que estamos haciendo en nuestra iglesia, y por supuesto, como hemos dicho, se basa en este libro, o la estructura se basa en este libro llamado con el mismo título. Ahora, la primera semana estudiamos qué significa ser santos, porque vimos como Pablo en el Nuevo Testamento llama a los creyentes santos. Vimos que un santo no es uno que tiene un aro en la cabeza, ni uno que se mete en un monasterio. Santo es aquel que ha sido separado. Eso es lo que significa la palabra santo. Separado para un uso específico. No significa que como santos ya no pecamos, sino somos santos porque Dios nos ha separado para un uso específico. Y lo importante que es darnos cuenta de eso. También vimos en esa semana, está saliendo esto, la desaparición del pecado. Cómo, desgraciadamente, en nuestra cultura, en nuestro mundo, ya nadie habla de esa palabra, la palabra pecado es como, nadie la quiere oír. De muchas iglesias liberales, muchas iglesias que se han alejado de la palabra, desaparece esa palabra, pero el problema es que hay ciertos pecados que incluso en iglesias que podemos llamar conservadoras, bíblicas, de sana doctrina, incluso en iglesias pueden llegar a desaparecer ciertos pecados. Y es muy fácil, y la semana pasada hablamos de ello, de un pecado, por ejemplo el aborto, como es una de las grandes maldades de nuestra sociedad. Pero es muy fácil centrarse en ese pecado, en el aborto, la corrupción y todos los ladrones que hay en el gobierno, tal, el adulterio, la inmoralidad, y esos grandes pecados, ponerlos ahí, solamente hablar de esos pecados y olvidarnos de otros pecados que tenemos en nuestra vida y que quizá los toleramos y no deberíamos en nuestra vida. Después vimos también la malignidad del pecado. Vimos que el pecado en sí es algo maligno, como un cáncer o como la lepra. Vimos que el cáncer y la lepra en las enfermedades son algo maligno, algo que se extiende, algo que se contagia, algo que pasa a extenderse por todo el cuerpo. Así también es el pecado. Vimos lo pecaminoso que es el pecado, lo maligno que es. La última semana ya vinimos con las buenas noticias, y es que hay remedio para el pecado. Hay remedio para el pecado, y estuvimos viendo algo de esto, del remedio para el pecado. Y por supuesto el remedio es Cristo y el Evangelio. Hablamos de este hombre, Juan Newton, que dijo: estoy perdiendo la memoria, pero recuerdo 2 cosas, que soy un gran pecador y que Cristo es un gran Salvador. El remedio para el pecado es el Evangelio de Cristo Jesús. El apóstol Pablo dijo algo parecido: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo soy un pecador, pero Cristo Jesús vino para salvar. Y eso estuvimos viendo, que el Evangelio es el remedio para el pecado. Y no solamente el remedio para cuando vinimos a Cristo, nacimos de nuevo por primera vez, pero para vencer al pecado en nuestra vida sigue siendo el remedio, el Evangelio, para nuestro pecado pasado, presente y futuro. Vimos que el Evangelio son las buenas noticias, y visto en su definición más amplia, es la obra completa de Cristo durante su vida, muerte y resurrección a favor nuestro, y también su obra actual en nosotros a través de su Espíritu Santo. Todo eso es el Evangelio, como Dios está redimiendo un pueblo para sí celoso de buenas obras. Vimos 3 cosas bien simples que el Evangelio es para pecadores. Si tú no crees que eres pecador o no crees que eres lo suficientemente pecador, entonces el Evangelio no es para ti. Y desgraciadamente no hay esperanza para aquellos que no reconocen su pecado. Vimos también que el Evangelio no solamente nos prepara para enfrentar el pecado, nos libera para hacerlo, porque necesitamos que el Evangelio haga eso. Vimos también que el Evangelio nos motiva, nos da ánimo y nos da energía para enfrentar nuestro pecado. Vimos esas 3 cosas la semana pasada y acabamos diciendo esto: predícate el Evangelio a ti mismo cada día. Cada día es volver a la cruz, volver a los pies de la cruz y ver lo que Cristo ha hecho, darle gracias por las maravillas que Él ha hecho por nosotros. Ahora, llegamos
Sí, a otro remedio. El primer remedio que hemos visto es el Evangelio. Y este remedio no es que sea otro diferente, sino que es el mismo, porque está incluido en el Evangelio, y es el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. ¿Cómo vencer al pecado? El Evangelio nos muestra a Cristo, su obra en la cruz, y nos trae el poder del Espíritu Santo. Y hay algunas cosas que tenemos que ver como introducción. Todas estas semanas han sido de introducción, nos queda una más de introducción y ya empezaremos a ver pecado por pecado, pero seguimos esta semana y la siguiente de introducción, y es importante para poder confrontar al pecado, para poder vencer al pecado, que veamos este poder que Dios nos ha dado, el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Veis aquí dos lobos, quizás? Dos lobos, uno negro, uno blanco, y hay una corona en medio, como la palabra VS, que es como que se están peleando. Y esto lo he puesto porque de pequeño me acuerdo de escuchar una ilustración de alguien que acababa de convertirse. Creo que se contaba que era a lo mejor un indio o algo así, que acababa de convertirse y que sabía mucho sobre perros, y decía que en su corazón y en su mente ahora había una batalla. Y este hombre, en esta ilustración, decía, es una batalla como de dos perros. Perro negro, que representa la carne y al pecado, y un perro blanco, que representa pues al Espíritu y a Dios. Y es una batalla que están luchando. Desde que fui salvo, ahora hay una batalla en mi vida. Y este hombre decía, me he dado cuenta que como si fueran dos perros que están luchando, aquel perro que alimento más es el perro que gana la victoria. Y esto es una ilustración que este hombre decía, y entendemos la ilustración porque en el cristiano hay dos realidades, la carne y el espíritu, que están opuestas entre sí. Si eres cristiano tienes que tener una guerra en tu corazón, en tu ser en cuanto a esto. Hay una guerra, por supuesto. Pero hay algo que quizá me parece que no es totalmente correcto en esta ilustración, y es que da la impresión de que un cristiano pueda vivir su vida alimentando al pecado y a la carne, y que el pecado sea el que reine en su vida. ¿Puede un cristiano hacer esto? ¿Puede un cristiano ser cristiano pero alimentar toda su vida este perro negro o este lobo negro, y que el lobo negro sea el que tenga la corona? Romanos 6, lo hemos leído. El versículo 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Un cristiano no puede vivir su vida teniendo al perro negro con la corona, siguiendo esta ilustración. También se nos dice, si vivís conforme a la carne, esto está en Romanos 8, si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Creo que esta ilustración quizá podía verse mejor en esta otra imagen que tenemos aquí. La lucha que hay en el cristiano no son dos perros o dos lobos que están en el mismo nivel. El pecado ha sido destronado. El pecado ha sido destronado, la carne ha sido destronada en la vida del cristiano. El pecado es un rey destronado en nuestra vida. Él tiene la corona. Romanos 6:2 nos dice, lo hemos leído antes, los que hemos muerto al pecado. Hemos muerto al pecado. Hay una realidad en nuestra vida de que hemos muerto para el pecado. Versículo 11 también lo dice como una exhortación, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta ilustración, hay una película que vi hace bastante tiempo, cuando era joven me interesaba mucho, unas películas que se llamaban las del Señor de los Anillos, y no es una película que esté diciendo que haya que recomendarla ni nada, pero es una película sobre mucha ciencia ficción. Es un libro que escribió un hombre que se llamaba Tolkien hace un par de siglos, o el siglo pasado.
Pero hay una ilustración en esa película que creo que podría servirnos aquí. Y es que hay un monstruo que va a atacar a unos de los del grupo, de los protagonistas, y este monstruo infernal está atacando y va a un puente y empieza a caerse. Y al final, a través de los buenos, los protagonistas, el monstruo empieza a caerse, pero conforme empieza a caer, con una especie de látigo que él tiene, empieza a querer dañar y arrastra a uno de ellos hacia con él. Y aunque está cayendo, aunque está ya caído, está vencido, intenta hacer todo el daño que puede mientras está cayendo. Y esa ilustración muchas veces, al leer lo que nos dice la palabra de Dios de la lucha entre la carne y el espíritu, es una ilustración que creo que nos puede venir bien. La carne, hemos muerto a la carne aquellos que conocemos al Señor. Lo dice ahí claramente, hemos muerto al pecado, consideraos muertos al pecado. El pecado no se enseñoreará de vosotros. No son dos lobos al mismo nivel, sino es el Espíritu, le hemos dado el trono, pero el problema es que la carne sigue con nosotros. La carne sigue con nosotros. Y es ese monstruo que aunque está cayendo quiere arrastrarnos, hacer todo el daño que puede. Es ese lobo que aunque esté caído, ahí sigue. Eso es como podría verse un poco la lucha entre la carne y el espíritu que tenemos los cristianos. Esta ilustración no es perfecta, por supuesto, pero quería dibujarlo de otra manera. Esto que vemos en Romanos 6, creo que quizás se puede ilustrar de otra manera. Yo he estado esta tarde trabajando un poco en este tipo de dibujo, no sé si se entenderá, pero ahí arriba lo tenéis. Antes de conocer a Cristo es todo esto que tenéis a la izquierda. Después de conocer a Cristo es todo lo que tenéis a la derecha. Y vamos a ir viendo un poco el Romanos 6 y vamos a ver lo que nos dice Romanos 6 y a ir entendiendo un poco más este diagrama, este dibujo que tenemos aquí detrás. Romanos 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dios ha dicho de cuándo el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Y cómo la gracia de Dios es más grande que nuestro pecado. Entonces alguno diría, vale, pues como la gracia de Dios es tan grande, pues me voy a entregar a los pecados, porque si la gracia de Dios es tan grande que perdona todo pecado, pues ahora como cristianos ya hemos sido perdonados, vamos a entregarnos al pecado. Y dice Pablo, en ninguna manera, para nada. Y dice después, en el versículo 2, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hay una verdad aquí que tenemos que entender. Hemos muerto al pecado. Hemos muerto al pecado. Ahora vamos a parar ahí. Antes de conocer a Cristo, ¿cómo estábamos? Pues nos dice Efesios 2 que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Vemos la imagen ahí arriba. Antes de conocer a Cristo, estábamos muertos, como ese hombre blanquito ahí. Para Dios estábamos muertos. ¿A qué se refiere? Bueno, estaba vivo, mi corazón latía, mis pulmones respiraban, pero mi espíritu estaba muerto. Antes de conocer a Cristo, nuestro espíritu estaba muerto. En relación con Dios estábamos muertos. No reaccionábamos. Sin fe es imposible agradar a Dios. No reaccionábamos ante las cosas espirituales de Dios. Ahora, en relación a nuestra carne, antes de conocer a Cristo, en relación al pecado y a la carne, estábamos vivos, más vivos que nada. Para el pecado sí que estábamos vivos, servíamos al pecado con toda nuestra fuerza, teníamos vida para el pecado, para hacer lo malo. Para hacer lo malo sí que estábamos vivos para hacer el mal. Pero entonces conocemos a Cristo. Entonces llegamos a la cruz. Entonces llegamos a ver a Cristo crucificado, creemos en Él, nos damos cuenta de nuestro pecado y nacemos de nuevo. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Vamos a Romanos 6. Mira lo que dice el versículo 3. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Cuando somos salvos, ocurre un bautismo, una unión con Cristo, cuando somos salvos.
ocurre un bautismo espiritual. Mira lo que dice el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vamos a ver la primera parte del versículo 4. Cristo sabemos que murió en la cruz y fue sepultado. Así también nosotros, cuando creemos en Cristo, hay una parte de nosotros que se une a Cristo en su sepultura. Una parte de nosotros que muere con Cristo. Y eso habla también del bautismo, y por eso nosotros creemos en el bautismo por inmersión, el bautismo por inmersión en agua, porque representa bien, una de las cosas que tiene que representar el bautismo es esa sepultura con Cristo y resurrección con Cristo. Por eso creemos en el bautismo por inmersión. Pero bueno, eso es un paréntesis. Dice ahí, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Esto es lo que ocurre espiritualmente. Somos sepultados con Cristo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué es lo que ocurre cuando conocemos a Cristo? Que una parte de nosotros muere con Él. Y una parte de nosotros que antes estaba muerta, resucita con Él. Y es lo que ocurre ahí. Nosotros, nuestro espíritu estaba muerto. Cuando venimos a Cristo y creemos en Él, de repente nuestro espíritu resucita y está vivo. Nuestra carne y nuestro cuerpo carnal, en nuestro pecado estábamos vivos para el pecado. Y ahora somos sepultados juntamente con Él. Mira cómo sigue diciendo. Porque si fuimos plantados, ¿qué hay que hacer para plantar? Sepultar algo, ¿no? Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, el viejo hombre es este de aquí abajo negro, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Vamos entendiendo un poco el esquema este. Nuestro viejo hombre, este hombre de aquí, fue crucificado. Por eso, si lo veis ahí, en esa imagen de ahí, no lo he puesto completamente horizontal. ¿Por qué? Porque la crucifixión es una muerte lenta. Nuestro viejo hombre no está completamente muerto, sigue luchando. Por eso decíamos, como ese perro, como ese monstruo, ese dragón que sigue intentando hacer daño, así nuestro viejo hombre ha sido crucificado. Está crucificado, pero hasta el día que estemos en la presencia de Dios no estará completamente destruido. Dice versículo 7, porque el que ha muerto, y cuando fuimos salvos, una parte de nosotros murió. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos, lo que dice aquí, muertos al pecado. La parte de allí, muertos al pecado, pero vivos para Dios, arriba, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso si estamos muertos para el pecado y vivos para Cristo Jesús, dice, pues que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Si estáis muertos para el pecado, un muerto no obedece, no obedezcas al pecado porque estás muerto para el pecado. Un muerto no obedece. De modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, si están muertos para el pecado, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Me recuerda esto a la historia que se cuenta de Agustín de Hipona en los primeros siglos de la Iglesia. Había vivido una vida de inmoralidad total, una vida de mujeres, una vida perversa, hasta que el Señor lo salvó. Cuando el Señor lo salvó, se entregó por completo al Señor, a vivir en santidad para el Señor. Y una vez, una de estas mujeres con las que él había estado, vino para intentar tentarle otra vez. Y esta mujer le hablaba y le decía, Agustín,
Agustín. Y Agustín siguió andando. Agustín, Agustín, ¿es que no me escuchas? Agustín, ¿es que no eres tú? Y Agustín tuvo que decir, no, ya no soy yo. Ese hombre que tú conocías murió. Ahora he nacido de nuevo en el Señor Jesús. No me acuerdo exactamente las palabras que él dijo, pero algo así. Porque hemos muerto cuando fuimos salvos, una parte de nosotros murió, se quedó ahí, está siendo crucificada nuestra carne, pero el Espíritu, que estaba muerto antes, nació de nuevo, nacimos de nuevo, resucitamos con Cristo para vivir en vida nueva. Gálatas 5:24 dice algo parecido en cuanto a ese viejo hombre. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo, Gálatas 5:24, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Está próxima a morir. Llegará un día, el día en el que el Señor nos lleve a su presencia. Ese es el día que esa crucifixión acabará y nuestra carne morirá por completo. Pero hasta entonces debemos seguir crucificando la carne. Romanos 8:13 también nos dice en ese famoso capítulo, haced morir las obras de la carne. Dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Versículo 10 de Romanos 8 también dice, si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Este es el cambio que creó Dios en nuestro corazón. A través de la muerte, a través de la sepultura de Cristo, nuestra carne es sepultada y dejada ahí, y también crucificada en la cruz. A través de la resurrección de Cristo, nuestro espíritu nace de nuevo, o nace para Dios, y tenemos vida ahora en Cristo. Espero que esta ilustración nos haya ayudado un poco a ver cómo nuestra carne y nuestro espíritu, al conocer a Cristo, han cambiado radicalmente. Nuestro espíritu estaba muerto, nuestra carne estaba viva, ahora hemos muerto al pecado y estamos vivos para el Espíritu. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer, ¿por qué es verdad? Cuando fuimos salvos, ahora ya la pena del pecado, que era muerte, Cristo la ha quitado por nosotros. Ya no tenemos la pena del pecado, el poder del pecado ya no está sobre nosotros, pero la presencia del pecado y la actividad del pecado sí que la tenemos. Ya no tenemos la pena del pecado, que era la muerte, ya no tenemos que sufrir el poder del pecado, que es el reino sobre nosotros, pero sí que tenemos la presencia del pecado, la actividad del pecado en nosotros. Y entonces nos surge esta pregunta, si el pecado ya no tiene dominio sobre mí, ¿qué pasa con mi experiencia diaria, con lo que aún queda de mí de la presencia y actividad del pecado? ¿Será posible que el Evangelio me limpie de eso? Y la respuesta es que sí. Dios nos ha dado a su Espíritu. Y así en Gálatas se nos dice, Gálatas 5, creo que es Gálatas 5:1, Gálatas y Romanos son libros magistrales para hablarnos de estas cosas. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y esto que dice aquí no es que sean dos cosas, es que significa andad en el Espíritu y entonces no satisfaréis los deseos de la carne. No es que son dos cosas que tienes que hacer, por un lado no satisfacer la carne y por otro lado andad en el Espíritu, sino que es que cuando andas en el Espíritu le estarás diciendo que no a la carne. ¿Qué significa esto de andar en el Espíritu? Significa que vivimos bajo la influencia y el control del Espíritu Santo cuando continuamente exponemos nuestra mente a su voluntad moral y buscamos obedecerla tal como está revelada en la Biblia. Es decir, Espíritu Santo, muéstrame tu voluntad a través de tu palabra. Vivimos en dependencia de Él a través de la oración, cuando le rogamos sin cesar que nos capacite y otorgue poder para cumplir su voluntad. Y vamos a ver más de esto en unos momentos. Esto
el autor del libro lo ha llamado responsabilidad dependiente. Es casi una paradoja, ¿no? Cuando un joven, un padre le dice a su hijo a los 18 años, tú ya eres responsable. ¿Por qué? Porque ya no es dependiente. Entonces ya no es dependiente de sus padres, tú ya eres responsable para tomar tus propias decisiones, ya no eres dependiente de mí. Eso a lo mejor le dice un padre a su hijo a los 18 años. Si es dependiente, pensamos que entonces no es responsable. Si es responsable, pensamos que entonces no es dependiente. Pero nosotros necesitamos estar en una responsabilidad dependiente en cuanto a nuestra relación con el Espíritu y en cuanto a nuestro luchar contra el pecado. ¿Por qué? Porque somos responsables ante Dios de obedecer su palabra, de hacer morir los pecados que hay en nuestra vida, ya sean esos pecados que rápidamente condenamos, como hablamos la semana pasada del aborto, o podemos hablar del adulterio, el asesinato, la mentira, diríamos, eso está mal. Esos pecados que condenamos, pero también somos responsables de luchar y de hacer morir los pecados más respetables, que son de los que hablaremos en unas semanas. Somos responsables, pero al mismo tiempo somos dependientes del Espíritu Santo, porque nosotros mismos no tenemos en nosotros la capacidad de llevar a cabo esta responsabilidad. Somos dependientes del Espíritu Santo para lograrlo. Somos responsables, pero también dependemos del Espíritu Santo. Como en Filipenses 1, como dice Filipenses 1, versículo 6, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios se va a encargar a través de su Espíritu de perfeccionar esa obra, pero nosotros somos responsables también de eso. Ahora, la pregunta que nos vamos a hacer, que vamos a responder ahora es, ¿cómo obra el Espíritu Santo para que tengamos la victoria contra el pecado? 3 cosas vamos a ver. Primero, el Espíritu Santo produce convicción de pecado. El Espíritu produce convicción de pecado. Eso significa convicción de pecado, que el Espíritu Santo nos muestra esos pecados que hay en nuestra vida. Antes pensábamos, no hay nada malo de eso, pero el Espíritu Santo nos va mostrando, hey, ahí hay algo mal, eso no quiero hacer eso que pensaba que estaba bien, eso tengo que llevar cuidado con eso. Es como muchas veces hemos dicho, el Espíritu Santo nos alumbra el cuarto para que veamos la suciedad. El egoísmo que pensábamos antes que estaba bien porque yo me lo merezco, el Espíritu Santo dice, cuidado con eso. La impaciencia o la actitud de crítica también. Muchas veces lo hace instantáneamente. Pecas y de repente el Espíritu Santo te da ese dolor que dices, ¿por qué lo he hecho? Y vas al Señor y le pides perdón. Otras veces quizá tarda más tiempo por falta de luz en nuestro corazón, por falta de acudir a la palabra de Dios. Y debe haber un examen a la luz de la Escritura para ver nuestro pecado. Y ¿sabes qué? Cuando descubres en tu vida un pecado que antes no habías visto, es importante también darnos cuenta de que cuando descubrimos, cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, muchas veces descubres que ese pecado no estaba solo, que ese pecado viene acompañado. Muchas veces no, pero alguna vez en Irlanda tuvimos un ratoncito en casa. De repente escuchábamos un ruido y decíamos, ya está. Y mucha gente nos decía, cuando hay un ratón, nunca vienen solos. Significa que hay otro más. O quizá algunas personas se encuentran en el suelo de la cocina, llegan por la mañana unos trocitos de algo, quizá parecen excremento de ratoncito, y sabe que ahí hay algo. Y quizá no sea solo uno, quizá hay más. Y muchas veces pasa eso con el pecado. El Espíritu Santo nos convence de pecado y nos damos cuenta de que no era solo uno, sino que hay mucho más. Había quizá una plaga de pecados en nuestra vida. En Juan 16, versículo 8, se habla de esta responsabilidad del Espíritu Santo. Lo anunció ya el Señor Jesús antes de que viniera el Espíritu. Dijo Juan 16, versículo 8, hablando del Espíritu, dijo, y cuando Él venga, el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo te convence de pecado. Al mundo lo hace y por supuesto también a su mismo pueblo. También lo tenemos en la palabra de Dios. El Espíritu utiliza la palabra de Dios y en 2 Timoteo se nos dice que la palabra de Dios es inspirada
y es útil para redarguir y para corregir. El Espíritu Santo utiliza la palabra para corregirnos. Leemos algo y decimos, uy, 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 esto no lo estoy haciendo en mi vida. Aquí tengo que trabajar, allí tengo que trabajar. Así que oremos por esto. Espíritu Santo, ayúdame, convénceme de mi pecado. Limpia o alumbra mi cuarto de mi vida para que vea cada partícula de pecado que hay y la pueda limpiar bien. Espíritu Santo, convénceme de pecado. Pero en segundo lugar, el Espíritu nos capacita y nos fortalece para confrontar nuestro pecado. Porque nosotros, en nosotros mismos, no tenemos las fuerzas. No tenemos las fuerzas para hacer esto. La Biblia nos dice que tenemos que hacer morir las obras de la carne y nos damos cuenta de que nosotros mismos no podemos. Es una tarea demasiado para nosotros. Pero Filipenses 4:13, por ejemplo, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, cuidado con ese texto, porque ese texto ha sido utilizado por mucha gente, sacarlo fuera de contexto y utilizado como una fórmula mágica, unas palabras mágicas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que Dios me va a ayudar a cumplir todos mis sueños, a mi éxito personal, a mi superación personal, y se utiliza un versículo como un mantra, como se dice así, como que si lo repites mucho va a hacer que Dios te ayude en todo, que todo lo que tú quieras se haga realidad. No, Pablo no está hablando de eso, para nada. El contexto de ese versículo, Pablo estaba hablando de cómo había tenido que sufrir pobreza, de cómo había tenido que sufrir necesidad, hambre incluso. Y Pablo estaba pensando, ¿cómo voy a reaccionar? Porque los filipenses por mucho tiempo no le habían dado nada de ayuda para que Pablo pudiera subsistir. Pablo estaba ahí en la cárcel de Roma, seguramente pasando necesidad y hambre. ¿Iba a reaccionar con impaciencia Pablo? Diciendo Pablo, a ver cuándo llegan, a ver si llegan ya estas ofrendas de los filipenses para que pueda comprar algo de comer, para que pueda ayudar a otros, a ver si llegan ya. ¿Iba a reaccionar con impaciencia Pablo? ¿O iba a reaccionar con orgullo? Pensando, es que con todo lo que yo he hecho por los filipenses, y mira cómo me tratan, no se dan cuenta de quién soy yo, de que el obrero es digno de su salario, y mira cómo me tratan. O iba a reaccionar con crítica diciendo, es que estos filipenses ya desde el principio han sido complicados, me están dando problemas y ahora ni me pueden ayudar. No. Entonces, en vez de reaccionar con todo eso, Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que este versículo en primer lugar, se debe utilizar para vencer al pecado. Estoy luchando contra el pecado y puedo decir, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo, por su Espíritu, le ayudaría a Pablo a vencer todos estos pecados y nos va a ayudar y nos quiere ayudar también a nosotros. Nos capacita y nos fortalece. Y en tercer lugar, el Espíritu permite circunstancias que nos hagan crecer espiritualmente. Hemos visto que el Espíritu nos convence de pecado. Segundo, que el Espíritu nos capacita, nos fortalece para poder vencer y confrontar el pecado. Y en tercer lugar, el Espíritu nos permite que pasemos por circunstancias que nos hagan crecer espiritualmente. Cuando alguien se quiere poner cachas físicamente y se quiere poner fuerte, tiene que hacer ejercicio. Y ejercicio no solamente, yo hago ejercicio, yo voy del sofá a la silla, de la silla al baño, del baño a la cocina. Ese tipo de ejercicio pues no te va a hacer que te pongas muy fuerte. Ejercicio del que realmente te hace ponerte fuerte es muchas veces un ejercicio que muchas veces duele. Es llevar el cuerpo un poco a un lugar de que duela, de que haya agujetas, de que haces un esfuerzo un poquito más de lo que es lo normal, pero eso es lo que te hace estar fuerte, que los músculos se fortalezcan. Lo mismo ocurre espiritualmente. Nuestra vida espiritual muchas veces tiene que pasar por esos momentos de tensión, si se puede decir así. Nuestra vida espiritual no crecerá si no pasamos por circunstancias que nos desafían. Si no pasamos por circunstancias que nos desafían, nuestra vida espiritual no crecerá. Por ejemplo, si tenemos problemas con la ira, pues seguramente el Espíritu Santo te va a poner en situaciones donde quieres saltar,
Y lo hace para que aprendas a reaccionar sin ira, para enfrentar ese pecado. Si somos personas que tenemos pecados de criticar a todo el mundo, que todo el mundo hace esto y de la crítica y demás, pues quizá el Espíritu Santo traerá personas o escucharás de situaciones en tu vida en las que automáticamente quieres criticar y quieres decir todas estas cosas en cuanto al chisme o demás. Ahora, estemos seguros en cuanto a esto, que Dios no es el que nos tienta. Dios no nos tienta para que pequemos, pero Dios sí que permite que pase por circunstancias para enseñarte a no caer. Para enseñarte a no caer. Si dejas a un niño en una burbuja, el niño no va a aprender las cosas que debe aprender. Si el niño siempre va cogido de la mano de los padres, nunca va a aprender a andar. Y muchas veces Dios nos permite que pasemos por circunstancias que podemos caer, no que Él nos tiente, sino que Él nos pone en esas circunstancias para que aprendamos a luchar contra el pecado, para que podamos vencer a la tentación. Hay un versículo que todos creo que hemos escuchado alguna vez, y es este versículo de Romanos 8:28, que dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Creo que lo hemos escuchado, y muchas veces cuando alguien está pasando por una dificultad muy grande, le arrimamos el hombro, le damos un abrazo y le decimos: hermano, recuerda que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y muchas veces aplicamos este versículo a muchas situaciones, casi como una promesa que le estamos diciendo: mira, todo va a ir bien, todo va a ir bien. Y en realidad creo que sí que podemos decir que para los cristianos todo va a ir bien, pero la pregunta es: ¿qué significa bien? Esa es la pregunta. Para los cristianos es verdad que todas las cosas ayudan a bien, pero ¿qué significa esa palabra bien? ¿Significa esa palabra bien que todo va a ayudar a bien, que si tengo una enfermedad, Dios la va a curar? ¿Porque todo va a ayudar a bien? ¿Significa eso que si alguien tiene una enfermedad podemos decirle: mira, no te preocupes, todo ayudará a bien en cuanto a tu salud? ¿Significa quizá eso de que todo va a ayudar a bien, de que si estoy pasando por, digamos, una crisis financiera, que al próximo mes Dios va a ayudar a bien y todo va a ir bien? ¿Significa que si un matrimonio está en problemas, todo ayudará bien y ya verás cómo Dios lo arreglará todo? ¿Significa que si estás pasando cualquier tipo de prueba, Dios la va a quitar y todo va a ayudar a bien? ¿Es eso lo que la palabra bien se refiere ahí? Para saber muchas veces lo que significa o lo que quiere decir, tenemos que leer el contexto. Mira lo que dice el contexto de ese texto. ¿A qué se refiere la palabra bien? Versículo 29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el bien que está buscando Dios. Ese es el bien que está buscando. Ese es el bien que es seguro que Dios va a cumplir a través de las pruebas. ¿Es posible que Dios no quite la enfermedad? ¿Es posible que Dios no quite el problema? ¿Es posible que Dios no quite la circunstancia? ¿Es posible que Dios no quite la crisis? Pero en todo eso, lo que Él sí va a hacer y quiere hacer es que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el bien que estamos seguros que va a llegar. Que todas las cosas les ayudan a bien. Un ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo se nos dice en 2 Corintios, creo que es 12, dice: que él tenía un aguijón en la carne. No sabemos lo que es. Podría ser, hay gente que dice una enfermedad, quizá de los ojos, que no podía ver bien. Hay otra gente que dice algunos enemigos suyos que de verdad se lo querían cargar, que querían hacer todo lo posible para que Pablo desapareciera. No lo sabemos. Un aguijón en la carne. Dice que tenía un problema, un rival, una circunstancia difícil. Y Pablo lo pensaba en su mente y Pablo decía: mira, Señor, mi vida es tuya, yo te lo he dado todo. Y es que yo sé que si tú quitas este aguijón, es que, Señor, es que voy a poder servirte mucho más, voy a poder hacer mucho más. Si era la vista, pues voy a poder escribir muchos más libros, ir a muchos más lugares a predicar. O si eran rivales o enemigos, Señor, voy a poder hacer mucho más si quitas este aguijón. Y le pide 3 veces al Señor que quite de él este aguijón. Y el Señor le dice: no,
bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios le estaba diciendo a Pablo, Pablo, todo va a ayudar a bien, pero no es el bien que tú piensas. Todo va a ayudar a bien en cuanto el bien es que tú seas hecho conforme a la imagen de Cristo. Ese es el bien que Dios quiere hacer en mi vida. Ese es el bien que Dios quiere hacer en tu vida. Que seamos hechos más y más conformes a la imagen de su Hijo, más y más como Cristo. Y Pablo tenía que decir, sí Señor, dice, así que de buena gana me gloriaré más bien en mis tribulaciones para que en mí repose el poder de Cristo. Eso es como reaccionó Pablo. ¿Cómo reaccionaremos nosotros? Dice el autor del libro, Dios controla toda circunstancia y evento que nos acontece. Él los usa en forma misteriosa para transformarnos a la imagen de Jesucristo. En la mente de Pablo, antes de que Dios le respondiera, él no podía pensar que este aguijón iba a ser utilizado para bien. Es que no puede ser, Señor. Este aguijón solo va a causar mal. Y el Señor le dijo, no. Y en su mente, pues él no lo podía entender, y por eso aquí se utiliza la palabra que lo hace en forma misteriosa, porque nosotros no lo entendemos. Pero Dios sí lo ve, y lo hace para transformarnos a la imagen de Jesucristo. Ese es el bien que debemos buscar. Así que, ánimo en tu lucha contra el pecado, ánimo. 2 gloriosos remedios, uno que por supuesto trae el otro, pero hemos hablado de 2 gloriosos remedios para el pecado. Uno, el Evangelio. El Evangelio. Y si aún no tienes la seguridad de que Cristo te ha salvado, el Evangelio te dice el camino. Ven a Cristo, entrégale tu pecado, entrégale tu vida y Él te salvará. Pero si estás luchando contra el pecado, como cualquier cristiano debe de estar luchando, ánimo, porque tenemos estos gloriosos remedios para el pecado, el Evangelio de Cristo Jesús y el poder del Espíritu Santo. Recuerda que Cristo ya pagó por la pena del pecado, ya ganó el perdón para el pecado. Eso es lo que nos muestra el Evangelio. Y recuerda también que el Espíritu Santo fue enviado para vivir en nosotros, para convencernos de pecado, para capacitarnos, darnos fuerzas para enfrentar el pecado y también para permitirnos que estemos en circunstancias que nos puedan hacer crecer. Vamos a dejar aquí el estudio, esperamos que haya sido de beneficio para nuestras almas y nuestras vidas. Vamos a orar. Señor Jesús,